Muy buenos días. Vamos a hablar hoy de la Guerra Civil de 1854, donde el personaje principal es precisamente José María Melo. Vamos a hablar específicamente entonces del golpe de Estado que él da. Resulta que todo vuelve a girar en torno a las reformas liberales de mediados del siglo XIX. Y es que a medida que las reformas tomaban cada vez más fuerza, es decir, la aplicación de las reformas tomaban cada vez más fuerza, empiezan a incluir, por así decirlo, empieza a aparecer dentro del país el libre mercado. Y ese libre mercado hace que se formen dos bandos, uno a favor y otro en contra. Ese bando que estaba a favor son simplemente los gólgotas, que eran los liberales radicales que estaban a favor precisamente del libre cambio, y el otro bando eran una especie de liberales moderados que se llaman los draconianos, que están en contra precisamente de eso y prefieren unas reformas un poco más de corte que hoy llamaríamos proteccionista. Estos draconianos precisamente son liderados por José María Melo. Resulta que tenemos las elecciones en 1853 y tenemos dos candidatos, a José María Obando y a Tomás Herrera. José María Obando es precisamente la persona que está abanderada, por así decirlo, por los draconianos, y Tomás Herrera por los gólgotas, es decir, por los liberales más radicales, pero gana José María Obando. Aunque su triunfo es un triunfo muy particular, porque, José María Obando, recuerden que seguía siendo investigado por el asesinato del mariscal Sucre, y eso no se lo había podido quitar de encima. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿y cómo llegó a la presidencia? Pues simple, para la presidencia anterior del 49-53, que fue la de José Hilario López, que era muy amigo de él logró mejorar su estatus, logró mejorar su imagen, y esa mejora de imagen fue lo que lo catapultó a las elecciones del 53 y logró evidentemente pues ganarlas. Pero ¿qué pasa? Pasa que seguía ese aire ahí de que este man fue el que mandó a matar a Sucre y eso no se lo va a quitar de encima, y empieza poco a poco el rumor de que al tipo lo va a destituir el Congreso. El Congreso está detrás de él y empieza con la preocupación, bueno, aquí me van a bajar. Y obviamente José María Melo, que es el que está con él, empieza a decir, miren, tenemos que prepararnos para esto. Resulta que asimismo, José María Melo tenía de su lado los artesanos que estaban en contra de importación, y para la Semana Santa de ese mismo año, en medio de una procesión donde iban los importadores, es decir, los gólgotas, iban en la procesión de Semana Santa, empiezan los seguidores de Melo a apedrearlos, y en ese apedreamiento entonces empiezan a generarse ese clima de conflicto entre estas dos facciones. En contra de Melo, entonces, por este motivo, empieza a hablarse de una investigación por un asesinato que él había tenido contra un cabo del ejército en un batallón. Resulta que, por algún motivo, no se sabe cómo, el soldado estaba borracho, perdón, el cabo estaba borracho, y José María Melo lo sale hiriendo sin querer con la espada, lo que le ocasiona la muerte. José María Melo va pues al juicio y dice que él no estaba ahí, lleva 40 testigos, uno de esos testigos es el mismo presidente, que es José María Obando. Dice, pues es que él estaba conmigo en una reunión. Pero entonces empieza a darse ese clima de al tipo hay que investigarlo, al tipo hay que mirar qué es lo que pasa. Por un lado, José María Obando por el asesinato del mariscal Sucre, por el otro lado, a Melo por el asesinato de este cabo, y empieza a darse ese clima de molestia muy fuerte, al punto que cuando se está muy cerca de la institución de Obando, le dice a José María Melo, mire, tenemos que detener esto, haga una cosa, Obando, cierre el Congreso, anule la Constitución, declárese dictador para poder que pare esto. Y Obando se niega. Como se niega Obando, inmediatamente Melo dice, entonces yo lo hago. Entonces, ¿qué hace Obando? ¿Qué hace Melo, perdón? Primero, toma preso a José María Obando y a todos sus ministros, y cierra el Congreso, clausura, cancela la Constitución, y se declara inmediatamente dictador, y empieza a promulgar una serie de normas a favor precisamente de este grupo más proteccionista de los draconianos, y una de sus medidas es específicamente, para ganarse a la iglesia, permitir el regreso de los jesuitas. Esto hace que los congresistas huyan a Ibagué, y en Ibagué se empieza a armar, por así decirlo, la coalición en contra de Melo, que está liderada por el expresidente, perdón, por el vicepresidente de Obando, que es José Abadía Méndez. Allí se reúnen los ejércitos y se dicen, bueno, vamos a intentar retomar el control. Se demoran 8 meses, porque Melo dura 8 meses en el control en la Casa de Nariño. Pero ¿qué pasa?
Pasa entonces que se empiezan a dar conflictos en varias partes del país. Conflictos en Buenaventura, Cali, Cartago, Zipaquirá, Pamplona, Bucaramanga, Vélez, Tunja. Y aparece la figura nuevamente de tres liberales tremendamente famosos, de tres generales tremendamente famosos. Uno es Pedro Alcántara Herrán, otro es Tomás Cipriano de Mosquera, que es muy famoso, y el otro es el que acaba de soltar la presidencia, que es José Hilario López, que también es tremendamente importante. Ellos empiezan a combatir a los melistas, es decir, a los partidarios de José María Melo, los derrotan en Cali, en Buenaventura, en Cartago, en varios lugares, hasta que empiezan poco a poco a acercarse a Bogotá, y esa es la idea, tomarse Bogotá. Pero ¿qué pasa? Bogotá está siendo protegida por alrededor de 7.000 hombres que son fieles a Melo, y ellos logran reunir alrededor de 11.000 para atacar a estos hombres y tomarse Bogotá. La batalla es muy fuerte. Al final hay unos episodios bastante violentos en que los últimos draconianos y los últimos comerciantes que están en contra del modelo de importaciones se enfrentan precisamente a estos liberales radicales, y evidentemente pues son vencidos, y lo que viene a continuación son las consecuencias de su derrota. En primer lugar, tenemos que una gran cantidad, cientos de estos comerciantes son desterrados a Panamá, que para la época, recuerden que Panamá seguía siendo un departamento de Colombia, pero lo importante de esto es que Panamá no solo era un departamento, sino que era de lo más olvidado, lo más recóndito, lo más alejado. Casi que enviarlo a Panamá era enviarlo al olvido total, por así decirlo. En segundo lugar, destituyen a José María Obando, pues porque igual seguía con ese peso de la investigación por el asesinato de Sucre, igual con revolución o sin ella lo iban a destituir, entonces ahí no había forma de escaparse. Y por el lado de José María Melo, lo que pedía específicamente Tomás Cipriano de Mosquera es que lo fusilaran. Él pedía la pena de muerte, él no quería ver a esta persona más, pero los otros generales decían, no, pena de muerte no, desterrémoslo también, no queremos pues llegar a ese punto. Algunas personas dicen que la razón por la cual perdió Melo es porque él no se puso a la cabeza del ejército, que él tenía la suficiente brillantez, digamos así, estratégica y militar para haber enfrentado de forma efectiva la toma de Bogotá y probablemente haber repelido el ataque de los gólgotas y haber triunfado con sus comerciantes y los draconianos que lo apoyaban. Pero probablemente uno de los motivos que posibilitó su derrota fue esa. Él no estuvo al frente del ejército, y cuando pues se dio lo que se dio y fue juzgado y expulsado, él no quería irse definitivamente de Bogotá, pues porque era un hombre que le gustaba mucho el tema de los caballos por su mismo vida militar, y pidió que se le permitiera seguir en la sabana de Bogotá criando sus animales para no abandonarlos. Muy bien, esta es como la historia que les quería contar hoy, esta guerra civil de 1854 que se cobra más o menos unas 4.000 muertes en el país. Muchísimas gracias, que estén muy bien.